Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más impactantes y perturbadores en la historia criminal de los Estados Unidos. Estoy hablando del infame caso de Richard Ramírez, mejor conocido como The Night Stalker o el merodeador nocturno por su traducción al español. Prepárense para un viaje a través de los oscuros pensamientos de la mente de uno de los asesinos en serie más notorios del siglo XX. En este video exploraremos la vida, los crímenes y el legado de Richard Ramírez, tratando de entender qué llevó a este individuo a cometer actos de violencia tan atroces. ¿Están listos para sumergirse en una historia tan bizarra? Entonces acompáñenme mientras descubrimos los detalles de este horrible caso. Desde ya les advierto que es un video con contenido un poco gore, ya que voy a especificar algunos de los asesinatos por los que Richard Ramírez se volvió famoso, así que si son sensibles a temas como este, les recomiendo que se salgan de este video. En fin, vamos a comenzar. A lot was made that you're a devil worshiper. Do you worship the devil? Have you ever studied Satanism? I can tell you a little bit about Satanism. Well, I'm interested in hearing what you got to say then. It is undefiled wisdom instead of hypocritical self-deceit. It is power without charity. The Satanist admits to being evil. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? I'm asking you questions. Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. Evil has always existed. The perfect world most people seek shall never come to pass, and it's going to get worse. The great epochs of our life is when we gain the courage to rebaptize our evil qualities as being our best qualities. Esta frase la dijo Richard Ramírez Mercedes Muñoz, mejor conocido como The Night Stalker o el merodeador o el acechador nocturno. Fue un asesino en serie estadounidense que le quitó la vida a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 1985. Pero antes de hablar de los actos atroces que cometió este señor, vamos a retroceder un poco, específicamente a su infancia, en donde vivía con sus padres, los cuales mantenían un matrimonio totalmente disfuncional y que creaba un ambiente perfecto en el hogar con una atmósfera traumática, caracterizada por un padre sumamente violento que no dudaba en darle palizas a sus hijos, en especial a Richard. Richard cuenta que cuando tenía tan solo 2 años de edad, un armario de ropa cayó sobre su cabeza y le hizo un golpe muy fuerte que requirió 30 puntos. A los 5 años recibió un balonazo en la cabeza que le dejó inconsciente. A partir de ese momento, él dice que comenzó a sufrir de convulsiones y ya vamos imaginando el por qué él estaba medio desequilibrado mentalmente. Richard no tenía buenos ejemplos a seguir y su único amigo a quien admiraba era su primo Miguel Ramírez, mejor conocido como Mike, un boina verde veterano condecorado de la guerra de Vietnam. Suena bien, ¿cierto? Suena como un buen ejemplo a seguir, pero nada más alejado de la realidad. Mike con orgullo le mostraba a Richard fotos en donde se evidenciaba cómo él cometía crímenes de lesa humanidad, violando, torturando y asesinando por doquier, y posando junto a cadáveres mutilados de mujeres vietnamitas. Además, enseñó a Richard técnicas para asesinar con sigilo que había aprendido en el ejército y cómo cortar el cuerpo de las personas de la manera más fácil y eficaz. También enseñó a Richard a entrar a casas de desconocidos a través de las ventanas, solo por juego y sentir la adrenalina de entrar en la casa de un desconocido. En 1973, Richard estuvo presente cuando Mike asesinó a sangre fría a su esposa, luego de una gran discusión, ya que a la esposa de Mike no le gustaba que le enseñara cosas tan enfermizas a su pequeño primo, por lo que resolvió disparándole a su esposa con una escopeta, llenando al pequeño Richard de sangre. Richard tenía tan solo 10 años de edad cuando esto ocurrió. Mike iría preso y después de ser diagnosticado con deficiencia mental, lo internaron en una institución psiquiátrica. Desde joven, específicamente a los 9 años, empieza a robar y más adelante comenzaría el consumo
consumo de drogas. Era tanto lo que consumía que sus dientes se empezaron a pudrir. Se dice que este tipo tenía un aliento nefasto. En Texas empieza a trabajar en un hotel, en donde comenzó a entrar en las habitaciones a robar cosas de los huéspedes. Un día entra a una de estas habitaciones en donde se encontraba una chica a quien intenta violar, acto que no lleva a cabo, pues al llegar su esposo lo muele a golpes. Sin embargo, estos no presentan cargos en contra de Richard, quien después de esto decidiría mudarse a Los Ángeles, en donde asesina a una niña de 9 años de edad en un hotel en el que se estaba hospedando. Ella fue encontrada meses después y se evidenció en el cuerpo de la niña signos de violación. Se determinó que fue cortada con un cuchillo hasta morir. Y no fue sino hasta el 2009 que consiguieron hacer un análisis de ADN y que determinaron que fue Richard el culpable de este crimen. Por eso nunca lo incriminaron por el mismo. Para el año 1985 continuaba en Los Ángeles, a que cometería sus peores crímenes. Comienza con su segunda víctima, una mujer de 79 años de edad. Este caso fue muy brutal porque la acuchilló varias veces en la garganta, casi al punto de decapitarla. Su segunda víctima fue María, de 22 años. Ella estaba guardando su carro en el garaje. La reacción de María fue levantar las manos, a lo que Richard disparó, pero no logra acertar en María, ya que cuando levanta las manos tenía las llaves de su carro en una de ellas, y por suerte la bala impactó fue en las llaves y no en María, impidiendo una herida de gravedad en ella. Pero de igual manera esta bala le hizo una herida y comienza a sangrar, por lo que Richard pensó al ver la sangre que le había herido de gravedad y había muerto, por lo que entra en la casa de María, en donde estaba su compañera de piso, quien al escuchar el alboroto que se armó fuera de su casa no dudó en esconderse en la cocina. Después de una hora ese hombre nada que salía de la casa, por lo que ella siente curiosidad de ver en dónde estaba y se asoma, pero lamentablemente Richard la ve y no duda en dispararle, dándole justamente en el rostro. La chica muere al instante con 34 años de edad. Debido al alboroto que Richard armó, él se asusta pensando que había llamado la atención, toma todo lo que hay en la casa que se pueda llevar, joyas, dinero y esas cosas, e intenta huir en un carro, robado obviamente, pero tras dispararle al carro 2 veces falla en el intento y decide ir a pie. Otra noche rutinaria de Richard, donde cometía sus acciones bizarras y enfermizas, como era de costumbre, entra en casa de unos desconocidos en donde vivían Vincent y Maxine Sarasa, y el primero que se encuentra es a Vincent, a quien asesina de inmediato. Cuando consigue a Maxine, la amarra y le exige que le diga en dónde encontrar todos los bienes valiosos. Mientras que él va y busca las cosas, Maxine logra soltarse y recuerda que debajo de la cama hay un arma. Cuando Richard entra en la habitación, se encuentra con Maxine apuntando su cara. Aprieta el gatillo, pero lamentablemente no sale nada, pues no tenía balas, ya que Vincent había tirado todas las balas por seguridad de sus nietos. Richard obviamente se irrita y se molesta y decide que esta mujer merece lo peor, así que intentó remover el corazón de Maxine con sus propias manos, pero no pudo por dificultades al momento de cortar la caja torácica. Entonces removió algo que no le daría tanto trabajo, sus ojos, los cuales metió en una cajita de joyas y llevó junto con él, como si se tratara de un trofeo. ¿Qué es lo más triste de esto? Pues que esta pareja fue encontrada al día siguiente por su hijo, quien había ido a visitarlos. Otra noche entra en la casa de 2 hermanas de 83 y 81 años de edad. Toma un martillo y las golpea con él. Luego tomó unos cables eléctricos y las electrocutó. Fue a partir de aquí que empieza a dejar su marca en la escena del crimen, la cual era este símbolo demostrando su devoción hacia Satanás. De hecho, en el cuarto en donde vivía en uno de los hoteles en donde se hospedaba, se encontraron libros relacionados con el satanismo. A los 2 días encontraron a las 2 señoras quienes sobrevivieron y pudieron describir cómo era Richard físicamente, dando una buena pista a la policía. A una de sus víctimas la pisó en la cabeza tan fuerte que dejó marcada la huella
huella de su zapato en la cabeza de la víctima. Además, sus siguientes víctimas contaron cómo él las hacía jurar en nombre de Satanás que no les estaban escondiendo ningún objeto de valor. Durante el juicio se habló que Richard no tenía preferencias a la hora de seleccionar sus víctimas, cosa extraña ya que por lo general los asesinos eligen a sus víctimas con características específicas como sexo, raza o edad específica, cosa que él no hacía, dificultando a la policía su detención. Con respecto a las armas, tampoco usaba una en particular. Sus preferencias iban desde un bate de béisbol hasta un puñal o diferentes tipos de pistolas. Su manera de operar tampoco era muy específica. A veces asesinaba nada más sin dejar rastro y pistas, y otras robaba el dinero de sus víctimas y dejaba el arma homicida en el lugar del crimen, o hasta llegaba a comer en casa de sus víctimas después que las asesinaba. En un principio solo violaba y golpeaba, pero luego comenzó a matar. Su manera favorita era salir de noche, de ahí viene su apodo del acechador nocturno, escuchando música en su Walmart de AC/DC, que era su banda favorita. Lo que más le gustaba era entrar a casas y atacar familias completas. La policía hasta ese momento no quería decir estos descubrimientos en las noticias, por miedo a que Richard viera todas las pistas que tenían en su contra y esto le diera ideas para ayudarlo a escapar. Pero ya era tanta la preocupación de la población que exigían respuestas. Sabían que había un asesino serial y hasta ese momento la policía no se había pronunciado, por lo que la policía decidió salir y hablar sobre todos los casos y las pistas que obtuvieron, como la descripción física de Richard, las huellas que dejó y el símbolo satánico que dejaba en las escenas del crimen. Él se hospedó en el Hotel Cecil y muchas personas contaban que él llegaba al hotel con la camisa toda ensangrentada y que al final siempre la terminaba botando en la basura. Estaba siendo difícil para la policía dar con este asesino, ya que a pesar de que tenían varias pistas, no tenían ni idea de quién carrizo se trataba, no tenían ni sospechas. Hasta que un día una víctima sobrevivió al ataque, luego de que Richard entró a su casa y asesinó a su esposo. La violó a ella, pero no la asesinó, por lo que ella pudo asomarse a través de la ventana viendo a Richard huir en una furgoneta Toyota de color naranja. Además, un vecino de la víctima anotó la matrícula de la camioneta, por lo que enseguida llamaron a la policía para notificar lo sucedido. La policía logró conseguir la furgoneta y tomó huellas dactilares que se encontraban en la misma, las que coincidieron con la ficha policial de Richard, y no tardaron en colocar anuncios de Se busca de Richard por todo el lugar, en vista de que ya su secretico no era más un secreto y su identidad era pública. Decide irse a Tucson, Arizona, a casa de su hermano para esconderse, pero más tarde volvería y fue reconocido, por lo que intentó huir robando 2 carros diferentes hasta que llegó a un barrio muy peligroso, en donde intentó robar un tercer carro, y un grupo de hombres lo vieron y no dejaron a este tipo robar la camioneta. Fue inmediatamente golpeado con una barra de metal y estuvo a punto de morir linchado por varios ciudadanos. Definitivamente un recibimiento digno de sus actos, pero la policía lo rescató salvándolo de su linchamiento. Comienza el juicio en contra de Richard y se mostraba como él estaba lleno de ira, de rabia. Además, en más de una ocasión mostraba con orgullo el símbolo satánico que tenía en su mano. Este tipo estaba tan desquiciado que en una ocasión intentó llevar un arma al juicio para intentar disparar al juez y al jurado. Después de eso tuvieron que examinarlo con un detector de metales antes de cada juicio. Y lo más increíble, tenía un club de fans. Sí, había gente que creía que era inocente y hasta llegaron a protestar pidiendo que liberaran a Richard. ¿Y en qué se basaban ellos? ¿Tenían pruebas, alguna cosa que los hiciera pensar eso? Pues no, su único argumento es que él se veía como un tipo bueno. Como dicen por ahí, gente, loco no es loco sino el que lo sigue. Fue acusado de 13 cargos de asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 violaciones, 2 secuestros. Porque cabe destacar que también secuestraba niños y los abandonaba a cientos de kilómetros de su casa solo para verlos sufrir. ¿Por qué? No sé, no se entiende, pero él lo hacía. 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos
y 14 allanamientos de morada. El 13 de octubre de 1989, tras 4 días de declaraciones, el jurado votó por la pena de muerte. El 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muerte que se llevaría a cabo en el corredor de la muerte de San Quintín, pero este murió de insuficiencia hepática en el Hospital General de Marine en Green Bay, California, en la mañana del 7 de octubre del 2013 con 53 años de edad, esperando su ejecución por el estado de California, la cual se retrasó 23 años. Su matrimonio se deterioró porque sí, este tipo se casó, increíblemente se casó estando dentro de la cárcel y su esposa era lo único que le quedaba, por lo que nadie reclamó el cuerpo y fue incinerado. Y así es como termina la historia de Richard Ramírez. Definitivamente uno de los peores asesinos de la historia, uno de los más sanguinarios, con falta de empatía, de conciencia, de todo. O sea, este tipo no tenía nada bueno. Y es increíble cómo estos asesinos así no recibieron su pena como debe ser. Es decir, por ejemplo, a Richard Ramírez, que lo habían condenado a cadena de muerte, a pena de muerte, nunca llegó a recibir su condena, nunca se llegó a cumplir y terminaría muriendo por otra cosa. Yo solamente espero que los familiares de las víctimas no quedaran con ningún tipo de sentimiento así de insatisfacción por el final que tuvo este tipo, porque estoy segura que más de uno de ellos piensa que esto no fue justo, que la manera en que murió él no era justa y que él merecía algo mucho peor. Pero bueno, no sé, colóquenme ustedes en los comentarios qué opinan sobre este caso, qué opinan sobre este asesino, qué piensan ustedes de esto, que nunca se llevó a cabo su condena, sino que él terminaría muriendo de otra cosa. No sé, colóquenme ustedes en los comentarios qué opinan sobre esto y colóquenme también si quieren saber la historia de otro asesino serial, ya que hay muchísimos, el único no es Richard Ramírez, así igual de famoso que él hubieron muchísimos, así que colóquenme en los comentarios de cuál quieren que hablemos en el canal. Eso fue todo por el video de hoy, muchas gracias por haber asistido a este video. Si les gustó no olviden darle like y compartirlo, y si quieren seguir viendo contenido de este tipo no olviden en suscribirse. Así que bueno, hasta la próxima. Llevo aproximadamente 3 horas grabando y recién ahora es que me doy cuenta que las letras están al revés. Están al revés. Ahí se supone que dice el acechador nocturno. Pero no pensé que esto iba a pasar.